Bueno, en el siguiente ejemplo, entonces tenemos un electrón que se lanza hacia un campo eléctrico con una velocidad inicial v sub 0. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de esa trayectoria? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro dibujo. Entonces tenemos dos placas paralelas que están formando un campo eléctrico. Acuérdese que el campo eléctrico sale de la parte positiva y entra la parte negativa, entonces por eso va en este sentido el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una partícula negativa, un electrón puede ser, la cual se dispara con una velocidad inicial. Entonces el objetivo, la partícula va a formar una trayectoria en este sentido, ¿debido a qué? Debido a que lleva una velocidad inicial y teniendo en cuenta que la parte positiva atrae las partículas negativas, entonces esta tenderá a crear una trayectoria de esta forma. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es hallar esta función, ¿sí?, a partir de los datos, como es el campo eléctrico y la velocidad inicial. ¿Listo? Bueno, asimismo de la masa y de la carga del electrón. ¿Listo? Entonces, ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los datos que nos dan? Entonces los datos que nos dan son la carga del electrón, ¿cierto? Nos dan carga del electrón, el otro que nos dan, que es de 1.6 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿sí? El otro dato que nos dan es la masa del electrón, ¿listo? La menos 19 coulombs, entonces esto equivale a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Listo? El otro es la masa, que equivale a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Listo? Nos dan la velocidad inicial. ¿Listo? Y nos dan el valor del campo eléctrico. ¿Listo? O sea, la gracia es hallar en términos de estos cuatro, la ecuación que describe el movimiento. ¿Listo? Bueno, entonces lo segundo entonces son las ecuaciones, ¿no? Entonces, las ecuaciones, ¿cuáles son? Entonces, las ecuaciones que tenemos es la del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, fuerza del campo eléctrico va a ser igual a ¿quién? A la carga del electrón, ¿cierto?, por el campo eléctrico. ¿Listo? Bueno, aquí el campo eléctrico va en dirección positiva, entonces este va en dirección Y. ¿Listo? Bueno, esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿cuál sería? Sería también tenemos que las fuerzas que actúan sobre un sistema son iguales a ¿quiénes? A la masa por la aceleración. ¿Listo? La tercera es las ecuaciones de cinemática. ¿Listo? Entonces tenemos que aquí estamos hablando de la variación en Y. ¿Listo? Entonces Y va a ser igual a ¿quién? A Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es aceleración en Y. ¿Listo? Porque el objeto se está moviendo en esta dirección. ¿Listo? Se está moviendo en Y. Entonces aquí tenemos un movimiento semiparabólico, entonces se está moviendo en Y. Otra ecuación sería dos veces la aceleración en Y por la distancia, va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial en Y al cuadrado menos la velocidad inicial en Y al cuadrado, velocidad final en Y al cuadrado menos velocidad inicial. Otra ecuación, ¿cuál sería? Teníamos que la aceleración en Y por el tiempo va a ser igual a ¿quién? A la velocidad final en Y, ¿listo? Menos la velocidad inicial en Y, ¿listo? Y por último, sí, como existe un movimiento en X, sí, porque va en esta dirección también, entonces en este movimiento pues no hay fuerzas que actúen en el sistema, entonces quiere decir que aquí
en el movimiento en X presenta un movimiento uniforme, ¿listo? Entonces el movimiento uniforme nos dice que X, ¿listo? Que X va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial en X multiplicada por el tiempo, ¿listo? Entonces esto es X, ¿no? Entonces X, ¿listo? Bueno, entonces con estos datos, entonces ¿cuál es la gracia? La gracia es encontrar esta función, o sea, Y como una función, ¿sí? Que depende de ¿quién? Una función que depende de X, ¿listo? O sea, esta trayectoria. ¿Cómo varía Y con respecto a X con estos parámetros? ¿Listo? Bueno, entonces tenemos nuestras ecuaciones. Entonces lo primero que hay que observar es la sumatoria de fuerzas. Recuerde hacer siempre si hay un movimiento acelerado o bueno, también en reposo como en electroestática, entonces hay que hacer sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Entonces lo segundo es sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Entonces en X. Realmente no hay fuerzas que actúen, ¿sí? ¿Por qué? Porque las únicas fuerzas, aquí la única fuerza que actuará, ¿cuál va a ser? Será la del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces esa fuerza eléctrica va a ser igual a menos E, ¿listo? Que es la fuerza generada por el campo eléctrico, pero el campo eléctrico va solo en dirección Y. Entonces en X, la sumatoria de fuerzas en X, entonces podemos decir que es igual a 0, ¿listo? Entonces ahora en Y, ¿listo? En Y, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que actúa la fuerza eléctrica, ¿cierto? Entonces la fuerza eléctrica, ¿en qué dirección va? Va en la misma dirección del campo. Entonces la fuerza eléctrica en Y, aquí ya estamos haciendo componentes, entonces solo voy a poner la magnitud. Fuerza en Y, fuerza eléctrica en Y va a ser igual a ¿quién? Entonces, como la única fuerza que actúa es la fuerza eléctrica, entonces esa va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración del cuerpo en Y. ¿Listo? Entonces, esa es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Bueno, entonces aquí lo que podemos hacer es, como tenemos la fuerza eléctrica en Y, entonces podemos reemplazar ese término por esta ecuación. O sea, aquí también iría el campo en Y, ¿no? Entonces nos va a quedar que la fuerza eléctrica, entonces reemplazando F de E, ¿listo? Entonces quiere decir que la fuerza quiere decir que la carga del electrón por el campo eléctrico en Y va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración en Y. ¿Listo? Entonces reemplazamos simplemente este F de E en esta ecuación. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos ya, aquí tenemos un término, Y y la masa. ¿Listo? No conocemos a Y. ¿Listo? No conocemos a Y. Entonces eso sería lo que nos faltaría allá. ¿Listo? Entonces a Y, ¿a qué sería igual? Entonces podemos despejar a Y. Entonces, despejando a Y, entonces a Y sería igual a ¿quién? A menos E por el campo eléctrico que va en Y, ¿listo? Multiplicado sobre la masa que pasaría aquí a dividir, ¿listo? Entonces, ya con el AY, entonces podemos hallar la posición en Y, ¿listo? Entonces, ¿cómo hallamos las ecuaciones de cinemática? ¿Listo? Entonces tenemos a Y, ¿listo? Entonces podemos hallar la posición, ¿listo? En términos de AY, ¿listo?
Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta posición? Lo que necesitamos hallar es este y, ¿listo? La velocidad final, pues en y vale 0, la velocidad inicial vale 0, entonces esta ecuación de acá no nos sirve realmente, ¿listo? Entonces la que realmente nos sirve es esta ecuación, ¿listo? Entonces, utilizamos esta ecuación para hallar y, ¿listo? Entonces, hallando y, entonces utilizamos la ecuación y es igual a y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo más 1/2 de la aceleración en y por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Listo? Si se dan cuenta de la gráfica, ¿sí? En esta gráfica la velocidad inicial en y, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial solo está en el eje X. ¿Listo? Entonces aquí estaríamos hablando solo de una velocidad inicial en X. ¿Listo? Entonces quiere decir que los términos, este término, ¿listo? Este término de acá se cancela. La posición en y también es 0. ¿Por qué? Porque tomamos como eje de referencia el origen, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, la partícula parte del origen. ¿Sí? Aquí este es el origen. Entonces y vale 0 y x vale 0 para esa posición. ¿Listo? Entonces, esto vale 0, la velocidad inicial en y vale 0. ¿Listo? Entonces nos queda simplemente que y va a ser igual a ¿quién? A 1/2 de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Sin embargo, aquí hay que reemplazar a y. ¿Listo? Entonces, reemplazando la aceleración en y, entonces eso que va a ser igual, entonces y va a ser igual a 1/2 de la aceleración en y, pero esa nos dio esto, ¿no? E por y sobre m, por el campo eléctrico sobre m, entonces aquí va multiplicado, menos e, ¿listo? Menos e por el campo eléctrico, ¿sí? Sobre m, ¿listo? Y esto multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces, si reescribimos esto mejor, pues y va a ser igual a ¿quién? A 1/2 menos 1/2 de e sobre e, ¿listo? 1/2 de e por el campo eléctrico, de la carga por el campo eléctrico, sobre m, y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta de acá? Hallar el tiempo, ¿no? Tenemos ya la función y, sin embargo no conocemos el tiempo. Entonces lo que tenemos que hallar es el tiempo. ¿Listo? Entonces, hallando el tiempo, entonces, ¿cómo podemos hallar el tiempo? Entonces, el tiempo que tarda la partícula en caer esta distancia, ¿sí? En caer esta distancia de acá hasta acá, o sea, este pedazo de acá hasta acá, es el mismo que tarda en recorrer desde acá hasta acá, o sea, esta distancia desde acá hasta acá. ¿Listo? Entonces, como esos tiempos son iguales, entonces quiere decir que yo puedo utilizar la ecuación de ¿qué? La ecuación de movimiento uniforme. ¿Listo? ¿Para qué? Para hallar el tiempo. ¿Listo? Entonces, como esos tiempos son iguales, entonces tenemos que la posición en x va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial en x por el tiempo. ¿Listo? Por lo tanto, entonces el tiempo va a ser igual a ¿quién? A x sobre la velocidad inicial en x. ¿Listo? Entonces ya podemos sustituir este tiempo en esta ecuación. ¿Listo? Entonces sustituyendo t, entonces ¿cómo nos va a quedar? Y va a ser igual a ¿quién?
a menos un medio de E por E, ¿cierto?, sobre la masa del electrón multiplicado por el tiempo, pero el tiempo recordemos que es la posición sobre la velocidad inicial en X, y esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Y entonces quiere decir que pues esa realmente va a ser nuestra ecuación. Entonces Y, si reescribimos esto mejor, Y va a ser igual a un medio, ¿listo?, de E sobre E sobre m por la velocidad inicial en X, ¿listo? Y esto todo multiplicado por X al cuadrado. Entonces aquí encontramos, ¿sí?, la ecuación que queríamos hallar, o sea, la función en términos de X, ¿no?, que era lo que estábamos estableciendo aquí inicialmente. Teníamos las variables B sub 0, entonces recuerde que este B sub 0 es como si fuera el X, ¿no?, solo está en X, ¿listo? Encontramos una función Y en términos de X con estos parámetros, ¿listo?, que eso es lo que tenemos aquí al final. Bueno, entonces esa es la forma de... entonces recuerde, siempre hay que tomar en cuenta las condiciones que nos da el sistema y a partir de esas condiciones hallar la solución del sistema, ¿listo?, como se hizo acá, ¿listo? Entonces con esto dejamos el movimiento de una partícula cargada, el movimiento en dos dimensiones, ¿sí?, porque se está moviendo en X y en Y, ¿listo?, cuando es sometida a un campo eléctrico.